Muy buenas noches. Y estamos, como ya lo anunció Claudia, para hablar sobre los desastres naturales. Está con nosotros don Carlos Bru, es viceministro de Defensa Civil. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, Lucía, un gusto estar con usted. Sé que igual a esta hora ha tenido que sacarse tiempo para estar con nosotros, así que muchísimas gracias. Sí, definitivamente es importante informar a quienes ven a ustedes, la prensa, los periodistas, los programas, porque han sido 2 semanas un poco más difíciles que las anteriores semanas. Ah, no, seguro. Nos han dejado 20 personas fallecidas. Sí, definitivamente. 12 desaparecidas. Nos han dejado 13.000 familias afectadas. Y bueno, 48 municipios que se han declarado en emergencia, 15.000 hectáreas que han perdido sus cultivos. Realmente no sé cómo califica usted la situación en la que las lluvias han dejado al país. Lucía, es bueno visualizar esto como que es un fenómeno que se ha vuelto más recurrente que en décadas anteriores. ¿Por qué digo décadas? Porque el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que no es un fenómeno propio nuestro de acá de Bolivia, es un fenómeno que viene de las aguas del Océano Pacífico entre Perú y Ecuador, un sobrecalentamiento de las aguas superficiales, y ellas actúan con las corrientes marítimas entre aguas frías y calientes y generan todo este problema denominado por los científicos que han estudiado y que estudian este fenómeno como el niño y la niña posteriormente, ¿no? En octubre, cuando caían las primeras lluvias en La Paz, yo les pregunté a muchos paceños, ¿es normal que esto ocurra en octubre? No. No, pues no. Usted es paceña, ¿no? Sí. Sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, normalmente diciembre, enero empiezan a manifestarse las primeras lluvias. Y nosotros, personalmente, yo llamé al equipo técnico de expertos en el tema climatológico, que trabajemos sobre este tema, que nos explique para poder decirle a los bolivianos de qué debemos cuidarnos, de qué debemos prevenir y cómo debemos actuar frente a un evento adverso. En esta ocasión, lluvia, pero la lluvia como efectos derivados tiene la inundación, el desborde del río con agua con velocidades que a veces hace daño a la infraestructura, hace daño a un municipio, a un pueblo, pero lo peor de todo, que cuando tú no te cuidas, cuando tú no eres, no tienes la capacidad de cómo reaccionar frente a un evento adverso, cualquiera sea su forma, puede ser lluvia, puede ser granizado, helada, nevada, incendio forestal, terremoto, en fin. Que bueno, menos los terremotos, gracias a Dios, pero de los otros hemos tenido todos. Nos está pasando en toda Bolivia. ¿No? No, también pasó sismos en Bolivia. También ha habido, sí, eso es verdad, pero terremoto, felizmente no. Es lo mismo, al final el significado es el mismo. Pero ¿cómo debe actuar una persona? Entonces, nosotros hemos... Quisiera que dejemos cómo actuar para dentro de un momentito, porque usted ha tocado algo importante y me dice que ha estado hablando ya con el Senami, por ejemplo, para ver cómo viene el clima, si va a haber más lluvias, etcétera. Y yo quiero preguntarle si en base a eso han elaborado algún plan de contingencia. Claro. Le quería decir que nosotros el 2018, desde el Ministerio de Defensa, como Viceministerio de Defensa Civil, hemos hecho una gran movilización en toda Bolivia. 9 talleres departamentales, 2 días de taller por cada departamento. Hemos trabajado con alcaldes, con gobernadores, con asambleístas, concejales, organizaciones sociales, Fuerzas Armadas, Ejército Naval, Fuerza Aérea y con la policía. Ha sido una gran movilización, evidentemente con mejor éxito en algunos departamentos y con menor éxito en otros. Esa movilización y muchas de las que vendrán en estos meses tienden a esto precisamente, a cómo enfrentar, a cómo debemos hacer para enfrentar los eventos adversos y qué deben hacer los alcaldes, qué deben hacer los gobernadores, un concejal, un asambleísta, un diputado o de último tú como ciudadano o como
representante de una organización civil o social. Entonces, esa movilización está enmarcada en la Ley 602, que nos distribuye a la cabeza del Viceministerio de Defensa Civil, nos distribuye responsabilidades a todos los niveles de gobierno, el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel central del Estado. Entonces, esto es importante. ¿Quién es el primero que debe reaccionar ante una situación como tal? Normalmente el primero que debe reaccionar es el alcalde, porque el alcalde, a partir de esta ley, tiene una unidad de gestión de riesgos constituida por mandato de esa ley y con técnicos capaces. Las Fuerzas Armadas desplegadas en todo Bolivia están a disposición de los alcaldes y de los gobernadores, con solamente un merísimo trámite muy chiquitito de pedirles el apoyo que se requiere. Entonces, el deslizamiento de Alpacoma, por ejemplo. Claro, pero ahí vamos. Producto de las lluvias. Claro, ahí vamos, ¿no? Entonces, el CENAMI, que es la autoridad climatológica sobre los eventos que tienen que ver con lluvia, con calor, con tormentas, etcétera, etcétera. Vientos. Nos ha dado, a partir de la implementación de una plataforma que se ha instalado en Bolivia, en el trabajo con defensa civil, con medio ambiente, una plataforma que se llama DEWETRA. Es una plataforma que hoy Bolivia está dotada de muchos mejores instrumentos para generar los pronósticos, y si estos pronósticos nos dan la posibilidad de que algo suceda, se generan las alertas meteorológicas o hidrológicas, como corresponde. Entonces, nosotros en el Viceministerio de Defensa Civil tenemos una instancia muy parecida al CENAMI que se llama SINAGER. Ese SINAGER, ¿qué es lo que hace? Con todo el modelo que desarrolla, ya sea en el pronóstico meteorológico o la alerta hidrológica, nosotros modulamos dónde pueden afectar esa cantidad de precipitaciones, con el conocimiento de las cuencas, con el conocimiento de las comunidades. Estamos empezando a partir de este año a territorializar la alerta, porque puede decir, va a llover en La Paz, pero ¿en qué parte? ¿No es cierto? Posiblemente acá, exactamente. Esa posibilidad hay que modularla. Hay modelos para que podamos nosotros llegar, no al 100% de un pronóstico, pero por lo menos para que usted sepa, el vecino viva en Guanay, en Yacuiba, en Cobija, en Charaña o en Puerto Suárez, sepa qué podría pasar. Exacto. El pronóstico es eso, una posibilidad de que suceda, ¿no es cierto? Pero ahora, si el pronóstico se cumple, perfecto, nosotros ya estaremos alertados. Si no se cumple, mejor. Claro. ¿No es cierto? Claro. De acuerdo a lo que usted me dice, entonces el CENAMI ya lanzó, digamos, las alertas de lluvia, de precipitaciones. Eso se podía prever. Lo que no se podía prever, por ejemplo, es el deslizamiento en Caranavi. Fíjese usted de que, sin hacer cargo a nadie, ¿no? Y no es que estoy abriendo el paraguas para protegernos de nada ni de nadie, simplemente el comentario es esto: la evolución del trabajo en la gestión de riesgos ha sido fortalecida por el protocolo de Kioto, el marco del Sendai. Sendai es una ciudad de Japón donde todos los países que se juntaron para hablar del cambio climático, los mismos países que fueron a París, posteriormente se fueron a Sendai. Mientras acá dicen no debemos contaminar, acá en Sendai decían cómo debemos trabajar los países, cómo debemos unirnos para trabajar en la gestión de riesgo, en ser resilientes. ¿Me entiende? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, Bolivia ha dado pasos muy certeros. Tiene una ley de gestión de riesgo, tiene mecanismos, tiene normas, tiene procedimientos, hoy Bolivia es soberana en su lucha de gestión de riesgo. Necesitamos helicópteros, los tenemos. Necesitamos aviones, los tenemos. Necesitamos cuerpos de, ya sea el SAR, el ESBRAR, los bomberos, los voluntarios están mejor capacitados. Entonces hemos ido evolucionando hacia eso. Y esto también hace de que todas las instituciones, el gobierno nacional, que es tan grande, tiene 20 ministerios.
Algunos ministerios tienen empresas, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas la tiene la Administradora Boliviana de Carretera, que es nuestra instancia que nos da carretera, que se encarga de mantenerla, que se encarga de construirlas, etcétera, etcétera. Todas ellas deben tener el componente de gestión de riesgos, su unidad de gestión de riesgo asignada para seguir trabajando en cómo generar las alertas y cómo hacer, más allá de que le hemos dicho, no deben transitar en esta carretera. Eso es lo que le quería decir. Cerrada. A eso quiero llegar. Si tenemos tantos elementos, si hemos avanzado tanto, ¿por qué tenemos 20 muertos? Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque esta carretera, la carretera de los Yungas, la carretera del Sillar en Cochabamba, la carretera de Tarija y Acuiba, por ejemplo, son carreteras que están construidas en medio de cerros. Las pendientes que tienen, bueno, la carretera a los Yungas no ha sido fácil construirla. Usted sabe cuántos años y cuántos millones ha costado construirla. Entonces, la ABC, si bien genera las alertas, todavía la cadena de comunicación y de mando no se genera oportunamente. Nosotros tenemos entendido que el viernes por la noche, efecto de las lluvias, de la saturación, entonces, ya hubo un primer derrumbe. Y en ese primer derrumbe quedó libre una partecita al lado del camino que da ya con el río. ¿Y qué hicieron la gente en el apuro de llegar, en las ganas de pasar, de no quedarse ahí, de no aguantar, etcétera, etcétera? Levantaron entre muchos de ellos las piedras de los escombros y empezaron a pasar, ¿no es cierto? Sí. Cuando empezaron a pasar, vino el segundo deslizamiento y el desastre, ¿no? Un desastre que realmente, más allá de los números, así sea uno, el muerto duele, duele, Lucía. Claro. Duele. Toda muerte es y duele más aún cuando todavía las familias están con la pena y el dolor encima de no poder encontrar a quienes están declarados como desaparecidos. Y la dificultad de poder encontrarlos a más de 10 días de lo que ha sucedido, casi 2 semanas, exactamente 2 semanas este sábado, ¿no? Que están seguramente sepultados sobre miles de toneladas. Sí. Son casi 50.000 metros cúbicos que se calcula que han caído en ese deslizamiento. Y otros más, recuerda usted, eso pasó hace 2 sábados. Sí. Y el domingo la gente todavía, con la imprudencia de todo esto, ya el segundo deslizamiento sucedió cuando pasaban personas, ya no movilidades. Sí. Entonces, la ABC seguramente va con todas estas experiencias que duelen, sin duda que duelen, va a tener que trabajar junto con Defensa Civil y entre ellos mismos para desarrollar esos componentes de alertas en las rutas que ellos administran, Administradora Boliviana de Carretera. Veremos cómo se instalan, veremos cómo se dan todos esos temas, porque no es muy fácil. Sí. Es lindo diseñarlo, plantearlo, pero cuando aparece un conductor atrevido, que no hace caso ni a la policía, que se pasa por encima de los controles y todo eso, ya escapa de tu responsabilidad. Eso es lo que no podemos prever. Claro, y es parte de la cultura de algunas comunidades o lugares en Bolivia. No, yo sí puedo pasar, yo soy macho, yo le meto. Sí. ¿No? Muchas cosas pasan ahí, aquí, y ahí están algunos de los resultados, pero bueno, hasta antes del deslizamiento del sector Puente Armas entre el camino La Paz y Caranavi, estábamos solamente con daños materiales, ¿no? Daños materiales que al final, entre el trabajo y el esfuerzo del que pierde algo, entre la ayuda que le da el alcalde, el gobernador y la tremenda ayuda que le dan nuestros presidentes a quienes pierden la casa, se las repone íntegramente, ¿no? O a quienes pierden sus enseres, desde Defensa Civil apoyamos con muchísimo, sobre todo la primera respuesta, porque el que se inunda, el que se le desborda el río, pierde todos sus medios de vida inmediatos. Se le moja el colchón, se le moja la colcha, la sábana, se le frega la cocina, se le mojan todos los alimentos, no tiene con qué sobrevivir, no tiene con qué atender a su familia. Claro, por eso le digo, sus primeros medios de vida. Entonces, la primera respuesta la hace el alcalde y el alcalde se comunica con las demás instancias cuando sus posibilidades financieras
técnicas, materiales y logísticas son superadas, ellos tienen que pedir que nosotros lo apoyemos. Y si nosotros sabemos que algo está sucediendo, lo llamamos, estamos en contacto con ellos y los asistimos inmediatamente. Entonces, todo esto es parte de la gestión de riesgos. Bueno, ahora estamos hablando de agua, de lluvias. Lo que sucede con los incendios forestales es muy duro, ¿no? Ya hemos pasado también, ¿no? Se pierden miles de hectáreas, se degrada el medio ambiente, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo son fatales para el hábitat de nosotros, porque ¿quién nos da el oxígeno si no son los bosques, si no son los árboles, ¿no es cierto? Entonces, los incendios forestales también causan muchas pérdidas y a veces hasta vidas. Las granizadas y las heladas y las nevadas acá en Oruro, Potosí, Potosí, Oruro y La Paz y una parte de Cochabamba y Chuquisaca también generan muchos problemas. Hay que estar en esos lugares para ver cómo vive nuestra gente, el sacrificio que significa estar 20 grados bajo cero cuando les toca la temporada de invierno, ¿no? Y todos estos temas que son parte de lo que a nosotros nos toca atender en estas épocas, ¿no? Por todo lo que usted me dice, el mayor problema es la información y la movilidad de la gente, ¿no? El riesgo que toman. Todos estos días he estado escuchando permanentemente las informaciones contradictorias y las mentiras que se suelen pasar por las redes sociales, que creo que hacen muchísimo daño, sobre todo en el caso de Caranavi, ¿no? Sí, bueno, las redes se han convertido muy útiles para los buenos propósitos y destructivas para aquellos que nunca hicieron nada por nada ni por nadie, ¿no? Entonces, ¿quién tiene un teléfono en la mano o una computadora donde está navegando por la red? Debe tener la misma resiliencia ante la falsa información como lo que le hablaba en gestión de riesgo, ¿no? O sea, cuidarse de la invasión de las noticias que dañan, que confrontan, que engañan y que hacen mucho daño y que al final de todo solo hacen daño y no generan ninguna alternativa ni ninguna solución para nadie. Si yo te criticara, Lucía, de que tu programa está malo, de que tiene esto, y solo me quedo en eso, soy el peor de todo. Pero si yo te criticara y te diría, ¿sabes por qué no haces esto quizás? Quizás no lo hagas, pero ya tienes una opinión constructiva. Claro, ¿no es cierto? Claro. De eso se trata. Algo que mejore, ¿no? Sí. Ya estamos viendo que hay un plan de contingencia, vemos quiénes tienen que actuar primero, los municipios con el alcalde, o intervienen las gobernaciones y finalmente interviene el ministerio, ¿no? Sí. Pero dentro de este plan de contingencia, ¿está considerada la información a la población? Te voy a hacer una aclaración. El plan de contingencia es algo específico. Ajá. Cómo intervenir en un determinado lugar y cómo hacerlo. Sí. Cómo, con quiénes y cuándo, ¿no? Esos planes de contingencia se elaboran normalmente para las intervenciones, pensando en las intervenciones que hayan que hacerse, en la posibilidad de que los eventos adversos están en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque hay eventos adversos que son de desarrollo lento y otros de desarrollo rápido o violentos. Sí. Un desarrollo lento, por ejemplo, es un incendio forestal. Comienza pequeñito y va avanzando. O un periodo de sequía, que también es parte de los desastres. ¿Las inundaciones en el Beni? Las inundaciones en el Beni en algunos lugares tienen características que son eventos rápidos y en otros lugares que son eventos lentos, porque tardan mucho tiempo en levantar y no son aguas que pueden generar daño como por la velocidad que tienen. Por ejemplo, el río Tupiza, que el año pasado se llevó 47 casas de un solo envión, ¿no es cierto? Entonces, esos planes de contingencia deben estar adaptados para determinadas situaciones. Lo que nosotros tenemos son planes de emergencia, el Plan Nacional de Emergencia, para que en ese plan podamos evaluar en las dos fases que corresponde la atención de emergencias y desastres.
La emergencia y desastre se atienden en una primera respuesta y se trata de sacar del shock a una comunidad, a un pueblo, a un barrio o a alguien que está varado en el camino en la atención de la respuesta inmediata, la primera respuesta. Esa es la atención de emergencia y desastre. Pero luego viene una etapa de rehabilitación y de reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, sí. Cuando pasa todo esto, hay que seguir trabajando. Ya atendimos la emergencia, ya atendimos con la ayuda humanitaria, con los medios de vida, etcétera, etcétera. Ahora hay que reponerse de eso, ¿no es cierto? Porque no creo que a nadie le guste vivir en una carpa 10 meses esperando que te traigan el pan o el trigo y encima que no te gusta, cuando con el sudor de tu frente, con tu trabajo, puedes conseguir más que eso, ¿no es cierto? Entonces, esa rehabilitación, ¿no?, y reconstrucción es parte también de los alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional, ¿no? Es parte de ello. Por ejemplo, ¿qué hace un agricultor cuando pierde el cultivo por efecto de las riadas o inundaciones? Ya no le sirve el cultivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una nueva siembra que le demandan el uso de recursos? La semilla, ¿no?, las horas de tractor, cuando usan tractor o cuando son parcelas pequeñas y utilizan herramientas menores, y luego algunos productos complementarios que son o pesticidas o otros productos. Entonces, hay comunidades, hay municipios que están afiliados al seguro agrario. Cuando lo pierden, el seguro agrario les repone la pérdida si ha sido por un evento adverso, por alguna emergencia o desastre. Y ese seguro agrario, a mi entender, está calificado. No todos los municipios pueden entrar en esa calificación, porque está combinado con un nivel de necesidad y de pobreza, ¿no? Entonces, pero hay otros municipios que responden mejor, están mejor equipados, ¿no es cierto?, que sí, que otros. Entonces, hay otros municipios que no son parte del seguro agrario, pero sus alcaldes y sus gobernadores tienen la facultad de apoyarlos con semillas para la próxima siembra, o con tractores, o con combustible para sus tractores, en fin. Pero la idea es reponerse de ese desastre o emergencia y retornar a la producción normal, ¿no? Febrero no ha terminado. Van a continuar las lluvias con intensidad. ¿Qué dicen? Bueno, no. Los pronósticos que usted tiene. En la jerga común, en la jerga natural, sí, dicen, no hay que ser boca salada, dicen. Exactamente. Aunque sabemos que enero poco y febrero loco, ¿no? Febrero loco, exactamente. Los carnavaleros lo saben muy bien. Sí, exactamente. Tenemos incluso posibilidades de que hasta abril continúen las lluvias. Continúen las lluvias. No sabemos dónde, no sabemos la intensidad, sí, porque eso es lo más difícil de pronosticar, pero sí sabemos en la modulación que la posibilidad de que se quede hasta abril está pendiente. Y terminado el fenómeno del Niño, si el cambio climático nos afecta tanto como estamos viviendo en el mundo entero, nada raro que en octubre tengamos el fenómeno de la Niña. Entonces, esa capacidad resiliente transversalmente en el cuidado de la vida primero, ¿no?, en la protección de la vida, en la protección de los bienes económicos, en la protección de todo lo que es producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, debe tener ese componente de resiliencia muy, muy pegado a todo lo que uno hace, muy junto. Que la gente no arriesgue, que no se arriesgue. Correcto. ¿No? Pero fíjese usted, dieron una malísima información el otro día entre San Borja y Rurrenabaque, que había más de 500.000 cabezas de ganado en riesgo. Mentira. Era falso. Era falso. Hay que cuidarse entonces también de la información falsa. Porque esos ganaderos, ¿no?, con los que sí, el gobierno está trabajando hace años, y el gobierno departamental del Beni con muchos esfuerzos en esta gestión también, han aprendido que con estas alertas sí, trasladar su ganado a zonas seguras, a zonas altas. Tengo que terminar el programa. Claro. Entonces, muchísimas gracias. Con todo esto, la recomendación es cuiden la vida. Eso, cuiden la vida. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros y ya ven, esa última recomendación. Cuiden la vida y también cuídense de la información falsa. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana.